Físico-química, catedrática, investigadora y académica, nominada al Premio Nobel de Química y ganadora de un sinfín de reconocimientos científicos a nivel mundial, Tessy López nos abre las puertas de su casa, de su ciencia y de sus descubrimientos, para contarnos cómo una mexicana y su equipo están cambiando la manera de atender padecimientos como el cáncer y el pie diabético. Pero vayamos unas décadas atrás, en los años 60, cuando esta historia comienza en la ciudad de Guanajuato. Desde que tengo uso de razón, mi papá era científico y yo era muy pegada a mi papá, así que siempre me la pasaba en la Universidad de Guanajuato. Todo esto comenzó desde que ella era muy pequeña, prácticamente yo creo que desde que tiene memoria. Su papá es un científico también muy reconocido, fue el primer Premio Nacional de Ciencias y Artes en la parte de tecnología aplicada y él trabaja en la Universidad de Guanajuato. Él fundó el Centro de Investigaciones en Química Inorgánica y me encantaba ir porque los investigadores me dedicaban tiempo cuando yo era niña y me enseñaban las propiedades ácidas y básicas y diferentes cosas. Y yo estaba enamorada de la ciencia siempre, así que nunca tuve dudas. Y siempre admiró mucho a su papá, y su papá hacía mucha ciencia aplicada, ¿no? Que siempre decía que todo lo que investigara o descubriera tenía que tener una aplicación y un beneficio para la sociedad, ¿no? Yo ya venía muy encaminada y cuando llegué a la Universidad Autónoma Metropolitana, que es a donde me mandaron mis papás, y antes pues obedecíamos lo que ellos dijeran. Entonces cuando yo llego a la universidad, la escogieron porque era una universidad totalmente nueva y con nuevos programas. Me encuentro con que hay la carrera de Físico-Química y decido estudiar eso. Una vez que Tessy concluye sus estudios, su interés en la nanotecnología es tal que se convierte en una de las pioneras de esta rama en México. Pero aquí vale la pena hacer una pausa para responder. ¿Y qué es eso de la nanotecnología? La nanotecnología es la especialidad de la ciencia y de la tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas, con fines industriales o médicos. Después de la licenciatura, tomé una maestría en estado sólido y luego un doctorado en ciencia de materiales. Pero ahí ya fue dedicado totalmente a nanomateriales. Teníamos el primer microscopio electrónico, que no era muy bueno, pero podíamos ver las primeras nanopartículas. Ella empezó haciendo petroquímica. Lo que hacía era catálisis y rompía las cadenas del petróleo y lo que hizo es aplicar lo mismo que hace ahí, hace catálisis, pero en la parte de la medicina, ¿no? ¿Y qué es la catálisis? Es la potencialización de una reacción química producida por la presencia de un catalizador. Por ejemplo, en una petroquímica tiene que haber un catalizador para que esa cadena muy larga de carbonos, hidrógenos, oxígenos, nitrógenos, etcétera, se rompa y llegue a moléculas pequeñas como el octano. Y por eso en las gasolinerías dicen, tiene muy alto octanaje. Y con toda la experiencia que adquirió en la petroquímica, Tessy no solo se fue forjando como la precursora de la nanotecnología en México, sino que creó una nueva rama de la ciencia y la tecnología, la nanomedicina catalítica, con aplicación directa en el tratamiento de enfermedades que históricamente han afectado gravemente a la humanidad. Tenía yo 25 años trabajando en catálisis y petroquímica, cuando
se me da la oportunidad de ir a trabajar al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. La propuesta es que yo me fuera al instituto con un convenio entre la UAM y el instituto para hacer un laboratorio y preparar gente que trabajara en el laboratorio. Así que el convenio era de 5 años, pero lo alargamos a 15 porque tuve muy buenos resultados. Las nanopartículas por lo regular se usan pues para cosas eléctricas o para el petróleo. Entonces la doctora de ahí decidió ella pasarlo a la salud, ¿no? Porque es muy parecido la estructura de la gasolina. Entonces la doctora empezó a desarrollar todos esos nanocatalizadores o nanopartículas para uso humano. Primero el director me pidió que trabajara en epilepsia. Así que hice liberación controlada de fármacos. Esto es hacer un reservorio, todo hecho con nanopartículas. Es como un cilindrito, pero todo está hecho con nanopartículas y tiene poros. Y adentro de ese reservorio está el antiepiléptico y está preparado de tal manera que puede haber antiepiléptico hasta para 6 meses y que no haya los picos que hay con la medicina tradicional. La idea de aplicarlo, la nanopartícula en medicina, es una idea brillante que ella desarrolla excelentemente bien, ¿no? Entonces, por eso me encantó trabajar con ella. Además, es una persona divertidísima, es una persona que tiene una energía, a pesar de todas sus dificultades de salud, una energía que desborda y que invade todo, ¿no? Pues más que nada su aportación ha sido que es una ciencia aplicada a la sociedad, sobre todo a la salud humana, más que nada en nuestro país como México, que es un país que no se fomenta la ciencia y que tenga una aplicación en la sociedad, sino que todo siempre, por lo regular, se mantiene todo en laboratorios, ¿no? Entonces la doctora lo ha llevado a la sociedad para servir a todos los que no tienen los recursos para el servicio médico, ¿no? Las aplicaciones de las nanopartículas cada vez se ven más amplias. Es pionera en el uso de las nanopartículas en medicina en este país. Ahora ya hay más médicos, más investigadores que están trabajando con estos conceptos, pero todo parte de lo que ella empezó a hacer, ¿no? Y fue así como después de este éxito, Tessie, en la misma línea de la nanomedicina, incursionó en el tratamiento del pie diabético y heridas crónicas, consiguiendo después de varios años logros históricos. El pie diabético consiste en que la circulación arterial en las zonas declives del pie se va obstruyendo y se va reduciendo como parte del proceso del descuido en los casos de diabetes. Se llama microangiopatía diabética. Y esto provoca úlceras y degeneración de los tejidos, y si no es tratado adecuadamente, implica la amputación del pie y luego de la pierna y así, ¿no? Entonces la propuesta de Tessie era tratar los trastornos de microangiopatía diabética con nanomedicina. El gel lo que realiza es, primero desinfecta toda la zona, toda la úlcera, mata las bacterias y los hongos que se encuentren en esa zona porque son los que no permiten la regeneración de los tejidos.
Entonces, ya después de realizando eso, el efecto que realiza es que estimula las células para que se regeneren los tejidos. Nosotros nos enfocamos mucho en el pie diabético porque pues, básicamente es la más grave y la que más hay en el país, ¿no? La diabetes es la enfermedad más grave y más costosa que hay en México, y dentro de los costos que hay en la diabetes, el más alto para el sector salud son las heridas. O sea, no es la dieta de la persona, no son las consultas, no es ni siquiera el medicamento para bajar los niveles de azúcar, ¿no? Sino es la herida crónica. Yo padecí pie diabético. Estuve con la medicina de patente, estuve en tratamiento casi un año y no cerraba mi herida. Yo tuve una amputación de 3 dedos y en el pliegue no quería cerrar. Varios médicos me trataron de auxiliar, pero no pudieron. Hasta que nosotros encontramos a la doctora Tesi, la vimos en un reportaje, la contactamos, me dio cita y efectivamente en año 3 meses mi pie se curó. El gel es un catalizador, el cual permite que la herida no se contamine, que no genere más bacterias, y además está generando piel. Creemos que entre 3.000 y 5.000 pacientes han sido beneficiados con el tratamiento de heridas crónicas. No, porque a las instituciones llega uno y lo primero que le dicen es amputación. O sea, no tratan de apoyarlo, no tratan de salvarlo, no, simplemente es cortar y acabamos con el problema. Es evidente que sí tiene efectos en la salud y en la vascularidad de los pacientes. No lo ha probado nada más en diabetes, sino en otros complejos, por ejemplo, varices, en donde también se forman úlceras y estas se resuelven también con nanomedicina, ¿no? Tras los resultados obtenidos, los retos se volvían mayores. Si las nanopartículas podían ayudar en el tratamiento de la epilepsia y de las heridas crónicas, ¿por qué no incursionar en las posibilidades que podrían ofrecer en la atención del cáncer? Yo pensé, bueno, el ADN es como el petróleo, es una cadena larga de carbonos con anillos de carbono nitrógeno y carbono oxígeno, y si yo hago un nanocatalizador que rompe enlaces carbono-carbono, carbono nitrógeno y carbono oxígeno, entonces voy a acabar con el ADN de las células malignas. Lo del cáncer, bueno, ha sido increíble los resultados porque se ha tratado tumores cerebrales y se ha visto cómo las nanopartículas se van sobre el tumor, porque algo padrísimo que tienen las nanopartículas es que no tocan células sanas, sino solo células malignas. Entonces se ve así a través de los microscopios, de los ensayos que hemos realizado en laboratorio, se ve cómo las nanopartículas se van directo a la célula cancerosa y empiezan a causar una muerte interna dentro de las células, que es la que se llama por apoptosis. Y entonces se quedan ahí en la zona y cuando detectan otras células cancerosas se van hacia ellas, ¿no? Eso es lo padre, porque se puede decir que es un tratamiento específico a la zona, ¿no? En cambio las quimioterapias o la radioterapia, todos ellos pues afectan todo, no hay discriminación. Sobre el cáncer, estamos abriendo protocolos de investigación. En el Instituto Nacional de Neurología se hicieron varios protocolos con resultados muy positivos, ¿no? En donde se ve claramente que las nanopartículas atacan el tumor, atacan las células malignas sin ningún efecto secundario, ¿no? Se ve la reducción del tumor, los pacientes vuelven a tomar sus movimientos, porque pues eran tumor de cerebro, entonces muchas veces empiezan a perder sus actividades, sus movimientos, y con esto los vuelven a retomar, empieza a reducir el tumor.
Con todo lo anterior, es fácil imaginar que Tesi, con sus más de 200 artículos y 2 libros publicados sobre todos sus descubrimientos en beneficio de la medicina aplicada, ha sido premiada en numerosas ocasiones por la comunidad científica internacional. Como científica te puedo decir que hay una enorme valoración en tanto es su producción académica, es de las personas que más artículos publicados tiene y que están publicados en revistas de altos índices y que tienen impacto, revistas de impacto a nivel internacional muy importantes. El mayor reconocimiento es del extranjero, ¿no? Siempre recibe premios del extranjero, es premio de la UNESCO en ciencias, premio de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, también en ciencias. El año pasado le dieron el premio de la Academia Mundial de las Ciencias por el desarrollo de esta nanopartícula para heridas crónicas. Ese premio lo da un comité que está formado por 16 premios Nobel de todo el mundo y lo eligen como la mejor científica, ¿no? La mejor química. Para la ciencia en México pues es muy relevante, ha sido reconocida varias veces en este país. No nada más por sus avances en medicina, sino por sus avances en la física como tal. Sé que ha sido propuesta para premio Nobel, al menos en una ocasión. Me parece que es una excelente candidata y es una de las mujeres que está empujando fuertemente el desarrollo de la ciencia en México, a pesar de todas las dificultades que tiene este país para pensar en la ciencia, ¿no? Si yo trabajara para el premio, no trabajaría para las personas. Y agradezco a quienes me propusieron para ese premio y me siento muy honrada de ver que a la gente que se los dieron fue por un trabajo muy parecido al mío. Pero fue un borrón y cuenta nueva, ¿no? Yo soy rata de laboratorio y soy investigadora al 100. A pesar del indiscutible potencial de estas investigaciones y el valor de la decisión de Tesi de quedarse en México, siendo reconocida internacionalmente, el apoyo que recibe es, en su gran mayoría, de la comunidad internacional. Falta de voluntades e intereses económicos están involucrados en esta realidad. No sé qué botón es el que hay que picar para que haya una voluntad política en donde pueda incorporarse al sistema de salud nacional. El presupuesto de este país para investigación está por abajo del 10% del Producto Interno Bruto anual, ¿no? Cuando los indicadores internacionales lo ponen al menos en el 10%. No hay dinero para financiar investigaciones. La mayor parte del dinero que ingresa para investigación viene del extranjero, no nada más para tesis, sino para todo. Internamente, pues, es poco, pero no solo con ella, ¿no? O sea, en realidad en México se apoya muy poco a la ciencia, pero pues dentro de lo que hay en la infraestructura, pues ella utiliza todos los medios que tiene para poder salir adelante, ¿no? Hace convenios con todas las universidades para utilizar el equipo de aquí, el equipo de allá, el presupuesto de aquí, los reactivos de allá, pues para ir armando el rompecabezas, ¿no? Realmente los que nos apoyan son la Unión Europea y Estados Unidos, son los que más aportan en cuestión de la investigación, porque en el país no cierran, ¿no?, las posibilidades de las investigaciones, ¿no? Entonces, en vez de tener los aportes económicos de parte de nuestro país, sino son del extranjero. Cualquier quimioterápico cuesta carísimo.
Así que no es conveniente para las farmacéuticas que nosotros tengamos un producto que estamos donando. Nosotros decimos que la medicina debe de ser al alcance para todos, no nada más para un grupo selectivo que tiene las posibilidades para tratamientos y servicio médico, ¿no? Sino es para todas las posibilidades, tanto que los tratamientos a veces se regalan, ¿no? Y en la década de los 70, el Banco Mundial tuvo a bien declarar que debería de considerarse a la salud como otra empresa, como otra industria, ¿no? A partir de ese momento hay el boom de las empresas relacionadas con la salud y pues el encarecimiento de todo lo que significa medicamentos. Que a veces las compañías, los intereses no dejan que estas buenas voluntades avancen. La industria farmacéutica es tan particular que cuando tiene una molécula que ya tiene muchos años funcionando y es reconocida, la sacan del mercado porque ya no les resulta como negocio, ¿no? Le hacen alguna manita de gato, la presentan con otro nombre y vuelven a elevar su precio, ¿no? La doctora Tessy ha sido muy clara en que este tratamiento, bueno, todas sus investigaciones van a ser para la sociedad, ¿no? Entonces ella las quiere manejar, ¿no? Independientemente, para que no caigan en manos equivocadas, ¿no? Si estos tratamientos, por ejemplo, el de heridas crónicas, estuviera en manos de una farmacéutica, pues imagínate en cuánto puede vender una farmacéutica un tratamiento que te están diciendo que te van a evitar cortar una pierna, ¿no? Pero ni las dificultades externas como las personales han frenado la tarea de Tessy. Con una salud delicada, la científica no se detiene en la lucha por la salud pública. Quienes conocen su trabajo saben que ya dejó una gran escuela que seguirá cosechando logros para la aplicación de la nanomedicina. Tuve 7 veces cáncer y me quitaron los órganos. Después me dio un infarto cerebral muy grande y entonces me dejó sin caminar, casi sin movimiento. Solamente puedo mover el lado derecho de mi cuerpo. Y la pierna no, estoy paralítica. Pero todo lo demás me funciona. Lo más importante es que me funciona la mente, el cerebro. La ciencia, o sea, profesionalmente la ciencia es su vida, así no puede vivir sin ella, todo el tiempo está pensando, todo el tiempo se levanta a las 3 de la mañana, abre la computadora y se pone a escribir lo que se le ocurre en eso, o sea, a mí me parece muy, muy impresionante, ¿no? Viajé mucho, trabajé mucho, fui muy activa y ahora soy igual de activa, pero en otras condiciones, porque ahora puedo seguir yendo a todo el mundo con la mente. Personalmente, pues se me hace una mujer que ha luchado a pesar de todas las situaciones, tanto de salud como profesional, porque hay esa competencia entre científicos siempre, ¿no? De que eso es algo triste en nuestro país, que en vez de que los demás se alegren o se motiven a sobresalir, lo quieren como destruir por la envidia, ¿no? Entonces, eso es lo increíble de la doctora, que no se ha detenido de nada, ¿no? Ni la salud la ha detenido, ni sus colaboradores, nadie, ¿no? Sino ella se ha mantenido y ha sobresalido, ¿no? Es una persona honesta, es una persona, como digo, humana, ¿no? que tiene esa calidad. Desde el punto de vista intelectual, ni qué decir, ¿no? Es de premio Nobel. Pues la vamos a recordar como una mujer mexicana, inteligente, intelectual, comprometida con su país, comprometida con la salud de los mexicanos, admirada, ejemplar, ¿no? Yo no tengo miedo. Nada me da miedo. Y eso, pues yo creo que es lo que buscamos, estar felices y tranquilos. Yo lo logré
curiosamente en este estado. Me siento muy realizada con, pues cada vez que llega una mamá o una gente y me dice gracias, o ni siquiera te tiene que decir gracias, pero que está contenta. Yo siento que me da vida, me retroalimenta.